Bueno, acá estamos ya en esta mesa política, como saben ustedes, siempre empezamos a debatir acá en el fin de semana. Bienvenidos a todos, los voy a empezar a nombrar uno a uno. Ya aparecieron en pantalla acá Nicolás del Caño, Valentín Vidal, también, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Bienvenidos. Tardes, también está Leandro Santoro, primera vez Leandro acá, ¿eh? Bienvenido Hernán Lecter, que ha venido también a charlar y a compartir un poco lo que está pasando en la actualidad. Primero arrancar, quizás desde el movimiento de la izquierda, ¿cómo cayó esta semana lo que pasó con Eve Bonafini? Bueno, nosotros en primer lugar rechazamos este operativo, ¿no?, de detención hacia Eve Bonafini. De hecho, mi compañera Miriam Bregman junto a Patricio del Corro, legislador de la ciudad, estuvieron allí en la plaza. Nosotros todos conocen las fuertes diferencias que mantenemos, que tuvimos fuertemente bajo los años de gobiernos kirchneristas, con la subordinación de Bonafini a la política del kirchnerismo, y no compartimos muchas cosas de su política, de sus métodos. Sin embargo, ante esta orden de detención, este operativo, lo rechazamos claramente. Eso fue lo primero que nosotros planteamos, ¿no? Declaró el juez Martínez de Giorgi, dijo que él ordenó la indagatoria de Bonafini a la Bonafini constructora de viviendas y no a la Bonafini defensora de los derechos humanos. ¿Cómo cae esa declaración, Santoro? No, la declaración yo creo que el juez terminó reculando. ¿Por qué? Bueno, por ahí la gente en casa piensa que a Bonafini la condenaron, entonces está eludiendo la justicia. Hay que decir que la indagatoria es un hecho de defensa. En segundo lugar, hay innumerables casos de dirigentes políticos que han sido llamados a indagatoria en distintas oportunidades, como el caso de Macri y de la Rúa, que ya se dijo en varias oportunidades, y a ningún juez se le ocurrió llevarle la fuerza pública, allanarle la vivienda y decretarle una orden de detención. ¿Hay una persecución para ustedes? A ver, hay una utilización política. Lo que hizo el juez, me parece, fue que quiso producir un hecho político. Además, Nico, los jueves es el día de la Ronda de las Madres, no fue un día casual. Todo estuvo muy raro, ¿viste? Porque ya Eve había ido a declarar en otras oportunidades, presentó prueba, se le peritó la firma también, Nico. Se había comprobado que la firma no era suya. Entonces, lo que Eve percibe es que el juez quería provocar un hecho político. Y yo creo que ella reaccionó generando otro hecho político. Después las partes se pusieron de acuerdo y ahora el tema se resolvió. ¿Cómo se resolvió? El juez va a ir hasta la sede de la Madre Plaza de Mayo, le va a tomar declaración indagatoria y el proceso seguirá, digamos, pero no hubo ninguna pretensión de obstruir el funcionamiento de la justicia. Me parece que lo que hubo fue una interpretación política de Eve acerca de la intención de hacer un hecho político, provocar un hecho político en la Argentina, y ella le respondió de la misma manera. En un momento hubo muchas críticas del oficialismo, varios funcionarios del oficialismo, hasta la propia vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que salió a declarar que no podía creer cómo varios dirigentes estaban apoyando esa decisión de Bonafini de no estar presentándose a declarar, cuando en su momento, en un acto público, también desafió en ese momento al juez. ¿Qué opinas vos, Hernán, de eso? Bueno, la verdad que nosotros estuvimos en la plaza el otro día y había que ver el operativo policial, totalmente desproporcionado, alocado. ¿Por qué? Porque sí, por la cantidad de gente que había, porque la significación no existía respecto de lo que el juez requería. De hecho, Eve lo mencionó en más de una oportunidad, todo lo que el juez pretendía había sido entregado. Evidentemente buscaban esta foto, tenían una intencionalidad política, claramente había una persecución y con intencionalidad política. Lo que querían era una foto para sacar, evidentemente, en la tapa de algunos diarios, con Eve pretendiéndola llevar presa. Y Mira, acá están viendo una imagen, en este momento digo, para relatar un poco, esta imagen la tomó nuestro helicóptero en ese momento donde se hacía toda esa movilización y había también como una especie de protección de los propios seguidores de Eve Bonafini, los representantes o dirigentes también políticos que acompañaban a Eve, a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo, que aquí hay que decir algo, son todo un símbolo en la República Argentina, obviamente, y en el mundo también, porque se han hecho eco los diferentes medios del mundo por esta noticia. Ahora, la decisión del juez en ese momento quizá fue una provocación equivocada, fue una definición de apurar con la justicia como un vínculo al Ejecutivo, o se puede entender hoy la justicia como algo separado. bueno, recién lo mencionaba, claramente vinculado. Es más, desde el punto de vista político diría que estaba haciendo los deberes de otra cosa, porque lo que querían era justamente esa foto. Ustedes recién ponían en el Zócalo hace un ratito atrás, inflación versus salario. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué esta foto? ¿Por qué necesitaban esta cuestión? ¿Por qué toda esta puesta en escena que han realizado? Bueno, porque lo que quieren es ocultar lo que está pasando en la Argentina. Bien, el problema es la inflación y los salarios. Me das el pase perfecto, porque ahí lo quiero meter a Valentín. Sobre todo con lo que está pasando hoy con la flexibilización, o quizás con las cuestiones
que se están viviendo en la Argentina, donde un consumidor final por lo general no sabe hasta qué momento va a tener que pagar o qué va a tener que pagar el día de mañana con las facturas, lo que está pasando también con el salario en base al crecimiento y la desproporción que hay en las negociaciones que se han hecho. ¿Cuál es la visión que tenés hoy, Valentín, de lo que está pasando en la actualidad respecto a las visiones del trabajo y también del famoso tarifazo? Claramente los salarios, o al menos las paritarias, fueron inferiores notoriamente a los incrementos que hay en todos los productos, servicios, alimentos, etcétera. Sí. Obviamente, déjame hacer igual quería una acotación al tema anterior, al margen de si es un hecho político o un hecho judicial. Creo que no hay que olvidar que la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en su iniciativa de construir viviendas y hacer casas con gente que por ahí no tenía recursos, que es una muy buena medida. Luego que esto finalizó, quedaron alrededor de 2.000 trabajadores sin trabajo, sin poder cobrar sus salarios, sus indemnizaciones, y tampoco les hicieron los aportes y contribuciones. Digo, esto también incide claramente en toda esta situación, que detrás están gran grupo de trabajadores y sus familias que evidentemente no están siendo visibilizados, al menos en este sentido. Volviendo al tema este que me comentabas, digo, también incide todo esto, tal vez la falta de trabajo, en este momento la cantidad de despidos, suspensiones que hay, obviamente inciden mucho en esta situación actual, porque obviamente el salario como fuente alimentaria y el trabajador es lo único que tiene para vivir, el salario, claramente las uvas y todo esto repercute de manera totalmente negativa, creo. Ahora, yo estaba pensando, porque esta semana también habló la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Hay algo donde realmente se pone en la escena política de saber y entender dónde está la oposición hoy realmente. Si la oposición es la cara de Cristina Fernández de Kirchner, si la oposición son los propios dirigentes que no representan el oficialismo, o si la oposición son las centrales obreras. ¿Qué es lo que pesa más fuerte hoy para el gobierno? Que aparezca Cristina y que tire un textual, por ejemplo, ojo porque la mano viene para bastones muy largos. Lo compartimos, ahora lo escuchamos y lo debatimos acá. Dale. Los dirigen, pero son siempre lo mismo. Representan el símbolo, tal vez. No hay que agarrárselas por ahí con ellos, porque en realidad lo que quieren es que la gente los vea a ellos como los responsables. Ellos no son los responsables. No. Son los que los mandan y los que los implementan para hacer o para validar proyectos antipopulares. Los bastones largos siempre se compadecen con los gobiernos de ideas cortas. Siempre son... Cuando el gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos. Así que ojo, porque la mano viene para bastones muy largos. Es realmente un textual fuerte, ¿no? Entender un poco que justo en la noche de los 50 años de los bastones largos, la expresidenta se hizo presente, también una multitud de gente afuera que prácticamente no la dejaba entrar. ¿Qué significa esto de que ojo porque la mano viene para bastones largos? ¿Qué quiso decir Cristina? Nico, que van a reprimir. No hay mucha magia en las declaraciones de Cristina. A ver, yo creo que un poco lo que planteaba recién Hernán. La pregunta que nosotros nos hacemos es cómo se imagina el gobierno que va a garantizar la estabilidad social si somos todos cada vez más pobres, si sentimos que la desigualdad es cada vez mayor, si todos los objetivos que se propusieron a principio de año se están incumpliendo. Vos recordás, dijeron, venimos a terminar con el hambre, pobreza cero, hay 2 millones de pobres nuevos. Venimos a terminar con el déficit fiscal, hay cada vez más déficit fiscal. Venimos a terminar con la inflación, 45% de inflación interanual. Todos los indicadores dan para atrás. Entonces la pregunta que se hace Cristina es, si estos tipos no tienen la sensibilidad social de distribuir el ingreso, de producir un shock de demanda, digamos, para favorecer el consumo, el mercado interno y garantizar que la gente pueda morfar todos los días, ¿cómo termina esto? No es muy difícil de imaginarse. Termina con represión. Yo diría, acá hay dos cosas, dos operativos. Sí. El operativo es desprestigio de los dirigentes políticos, desprestigio mediático, que es esto que estábamos viendo, ¿no es cierto? Sí. Instalar la idea de la pesada herencia recibida, que son todos una manga de ladrones, que es lo que se oponen al gobierno nacional actual, en realidad están siendo funcionales a la corrupción, por un lado, y por otro lado insinuar, digamos, a partir de hechos muy concretos, que si la cosa se pone pesada van a empezar a repartir palos. No es muy difícil de imaginarse esto, porque la verdad que la situación social se deteriora a pasos acelerados. Y lo que Cristina está alertando es que un gobierno que no tiene ideas en un contexto mundial, internacional, muy complejo, porque vos fijate lo que está pasando en Brasil, nosotros no podemos dejar de asociarlo con lo que está pasando en la Argentina, es previsible que estos tipos cada vez tengan más dificultad para garantizar la estabilidad social. Y como no han demostrado ninguna idea para reactivar el consumo, para generar mayor poder adquisitivo, para recuperar las variables que se han deteriorado a partir del plan de ajuste que aplicaron, bueno,
cualquier persona que más o menos razona dice esto termina con represión. Ahora, quiero analizar esto también, y ahora nos metemos a ver quién es la cara de la oposición en la República Argentina. La expresidente, bueno, como es de costumbre, empezó a tuitear un montón sobre la causa Bonadío Stolbizer. Ponelo que lo mostramos al aire ahora. Esto lo acaba de tuitear hace algunos minutos nada más, y lo reflejamos de esta manera. La verdad que hay referencia a la causa OTESUR, y acá tuitea muchos mensajes. Dice: la causa OTESUR se inició en 2014 por denuncia de Stolbizer como falta administrativa que se multó con 3.000 pesos. Bonadío, Stolbizer quisieron hacer creer que OTESUR se utilizaba para lavado de dinero o retornos por habitaciones vacías de alto calafate. OTESUR nunca alquiló ninguna habitación. Es absurdo pretender que alquiler de un inmueble era vehículo para canalizar presuntos retornos de obra pública. Los montos abonados por el alquiler no guardan relación económica con la magnitud de la obra pública. Esto lo acaba de poner Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter. Por todas las irregularidades que cometió Bonadío, fue apartado de la causa OTESUR en 2015. La denuncia de Stolbizer no es original, es una copia de la formulada por Carrió y Sánchez sobreseída en el año 2015. El juez dijo: ¿es todo lícito? Bonadío, Stolbizer se olvidaron de hacer pública esta sentencia previa o prefieren ocultarla. ¿Fraude procesal?, pregunta Cristina. También el presidente se incomodó en el juzgado a cargo del doctor Ercolini, Fiscalía de Policita, mismo juez y mismo fiscal que ahora. Una causa del 2009 por supuestamente alquilar complejo hotelero a una sociedad como contraprestación por obra pública. En esa causa del 2011, Ercolini dijo que no existía delito alguno y en consecuencia dispuso el sobreseimiento. Bueno, acá hay más explicaciones, ¿no? Con 2 sentencias firmes se sigue denunciando lo mismo, escena del partido judicial, auspiciadas y sostenidas por el partido mediático. De esta cantidad de tweets que pone la expresidente de la Nación, te lo pregunto a vos, Nicolás, en este momento. ¿Es realmente Cristina en la escena ahora donde ha aparecido mucho más políticamente, donde ha celebrado, quizá en la conmemoración también, a Hugo Chávez de Venezuela, o también la noche de los lápices, de los bastones largos, perdón? ¿Es la cara realmente de la oposición Cristina Kirchner? Ya, yo creo que es representante, por supuesto, de una fuerza política como es el kirchnerismo, que en este momento, particularmente, Cristina Fernández está planteando una estrategia. ¿Cuál es? La estrategia que está planteando creo que ha sido bastante clara. Ella dijo que había que lograr una nueva mayoría contra Macri, y esa nueva mayoría, como también se ha expresado en distintas oportunidades, incluye a sectores del pejotismo, muchos de los cuales con los cuales gobernó el kirchnerismo muchísimos de estos años, de los 12 años de gobiernos kirchneristas. Digo, se podría pensar inclusive Massa mismo, se podría pensar de la Sota, se podría pensar... Digo, es una estrategia, digo, que está planteando Cristina Fernández de Kirchner para el espacio del kirchnerismo y el peronismo. El problema es que justamente muchos sectores del peronismo no quieren, ¿no?, estar vinculados a la cámpora, al kirchnerismo, o tienen sus propias internas. Ahora Yo creo que hay algo sí, que hay que dejar muy claro. Digo, ella planteó hacia el 2019, nuevas mayorías hacia el 2019. Nosotros creemos que el problema central es que hoy las centrales sindicales están mirando para otro lado, están pensando en la AFA, en la rosca de la CGT, cuántos puestos van a tener cada uno de los sindicatos, y no en los problemas de los despidos que están sufriendo la clase trabajadora. Lo que decía recién con respecto a los salarios, él marcaba claramente, o sea, ningún aumento salarial, alguno puede haber superado el 40%, pero imaginemos la mayoría por debajo del 30%, en cuotas encima, muchos ni siquiera cobraron la última cuota de aumento, cuando el gobierno quiere presentar como un gran triunfo el 400% de aumento en las tarifas. A ver, entonces, para mí me parece que lo importante, sí, y con esto termino esto que te estoy diciendo, lo importante es que los trabajadores, que son la mayoría que están sufriendo las consecuencias de estas políticas, intervengan con sus propios métodos, que es la huelga, y con un paro, no un parito dominguero que nos tiene acostumbrado a la burocracia sindical, sino un verdadero paro que pueda haber abandono de tareas a las 10, 11 de la mañana, llenar la Plaza de Mayo, las plazas de todo el país, y vamos a ver si Macri va a mantener el 400% de aumento. ¿Y eso por qué no pasa? Ustedes lo vienen diciendo hace Mirá, tiempo. lo que ¿Por qué pasa no pasa hoy? Lo que pasa es que hay muchos trabajadores que tienen miedo de perder el empleo. Ay, Valentín, porque te voy a hacer cara No, diciendo, porque ¿por qué? yo te entiendo y probablemente pueda ser una alternativa, pero hubo un fallo de la Corte que pasa eso y los van a despedir a todos y no van a tener poder, no pueden poder reclamar su reincorporación ni nada, hace 2 meses. Bueno, el fallo de la Corte... Me parece que, perdóname, es medio, y yo no soy político netamente, medio irresponsable decir vamos a las plazas de todos los trabajadores, hagamos huelga, porque ese tipo puede perder su laburo también por hacer todo esto. Si no están en sindicatos, digo, yo te entendí mal, perdón.
nosotros planteamos una exigencia a las centrales sindicales, en primer sí, lugar. está bien, Ahora digo, sí. Muchos de esos sindicatos, sí, estoy de acuerdo. particularmente, por ejemplo, Caló, que era de la CGT oficialista del gobierno anterior, hoy está diciendo con la entrega de los millones de la obra social, está diciendo, bueno, con el gobierno anterior no habíamos logrado esto. O sea, están preocupados, digo, y esto la burocracia sindical la protegió el kirchnerismo durante todos los años. Pero déjame, porque el otro día estuvo Diana Conti acá y charlando sobre estos temas, algo que mencionaba previo a estas apariciones de Cristina Fernández de Kirchner, hablamos sobre el pago de los buitres. Y en un momento Diana Conti dice, si Cristina vuelve a aparecer, varios patitos se van a empezar a enfilar. Porque hablamos un poco de las traiciones que ha tenido el propio Frente para la Victoria, en ese momento que ha sido decisivo también. ¿Se están enfilando esos patitos dentro del kirchnerismo? ¿O podemos decir que hay una nueva configuración dentro del peronismo, como lo quieran llamar? No, algunas cuestiones. Primero, en realidad, Cristina, cuando hace la última entrevista, nos claramente dice que el problema no es electoral. Y hace mención justamente, pone el ejemplo de Villa Gesell, pone el ejemplo que menciona ella misma en el encuentro con los secundarios, donde dice, bueno, ustedes lucharon por el boleto estudiantil y de alguna manera propone... bueno, que esa tiene que ser la agenda de demanda de nuestro pueblo. El problema es que el macrismo efectivamente va por todas las conquistas de los trabajadores. Y es más, la expresidenta en esa misma entrevista también cuestiona el rol de los sindicatos. Fíjense, hace una semana atrás salió una editorial en el diario La Nación que vale la pena repasar porque casualmente en ese mismo momento, en esa misma semana, tanto Macri como luego Peña retoman algunos de los conceptos, particularmente lo que tiene que ver con la justicia laboral, etcétera, y allí se propone, en primer lugar, el fin de la discusión por rama. Es decir, que vos discutas en tu empresa. Si tu empresa no te puede pagar, lo dice la misma nota. Si no te puede pagar o te puede pagar menos, bueno, lo lamento. En Brasil están sacando una ley que dice que eso que se acuerde en la empresa vale más que la ley. Lo están haciendo en este momento. Lo postergó Temer porque no sabe si lo puede sacar hasta después de las elecciones de ahora de medio término. La otra cosa que quieren hacer proponen el fin de la indemnización, ¿sí? Y proponen que además se conforme un fondo con los aportes y contribuciones tanto de los trabajadores como de los empleadores. Ahora, pero dice Hernán, una cosa, sí. una cosa que es maravillosa, porque la verdad que esto no es tan nuevo, es parte de la agenda de los 90. Ahora sí hay una cosa que a mí me sorprendió y me llamó mucho la atención. Dice, en realidad ese fondo, si no se llega a usar, lo que hay que hacer es un fondo de capitalización individual. Los tipos quieren hacer negocio financiero, no ya con los recursos previsionales, digamos, de los aportes previsionales de los trabajadores, que es lo que hicieron en los 90. Obviamente quieren hacer eso, pero quieren ir por más. Quieren hacerlo con un fondo por si a vos te despiden y si no lo usás, entonces hacemos negocio financiero. Sí, está bueno esto que dice. A ver, son las reformas de segunda generación que le llaman ellos. Mira, Nico, estos tipos agarraron la economía, que es como un ecualizador, y modificaron las principales variables, las 7 principales variables. El problema fue la magnitud y la secuencia. Subieron la tasa de interés, bajaron el tipo de cambio, abrieron las importaciones, achicaron el gasto público. O sea, las principales... Bueno, eso generó una recesión inflacionaria. La inflación, la verdad, yo creo que con el tiempo va a tender a bajar porque la gente como no consume y encima abren las importaciones, eso va... Déjame jugar un poco al abogado del diablo también, un poco, ¿no? Porque también hemos llamado a varios representantes de Cambiemos y la verdad que es lo que más cuesta convocar. Yo no sé si por el canal o por qué, pero realmente llamamos un montón. A veces vienen, a veces no. Y sinceramente, acá saben que tienen el espacio para poder hablar todos los partidos políticos, por lo menos en mi programa. Se los aseguro de esta manera para que hablen de esa forma porque es lo más interesante también tener un contrapunto. De las medidas económicas tomadas hasta ahora por Cambiemos, quizás por el presidente Mauricio Macri a la cabeza en este momento, ¿hay alguna medida económica que ustedes celebren o no? No, a ver, pará, dejame una cosa. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos dijeron, nosotros venimos a resolver 3 temas. El cepo, por un lado, el atraso cambiario, por el otro, y el cuadro tarifario. Sé porque varios funcionarios del kirchnerismo después dijeron que en ese momento cuando se dio también estaban en contra, ¿no? Hasta el propio Moreno. Te anticipo Sí. algo. A ver, yo creo que había que hacer correcciones al modelo económico. El problema es la magnitud y la secuencia. Por ejemplo, habría que haber modificado un poquito el tipo de cambio. Estaba barato el dólar, yo creo que un poquito sí. Ahora, si vos modificás un poquito el tipo de cambio, no podés sacar retenciones, Nico, porque eso te encarece el precio de los alimentos, ¿me entendés? Ahora, ¿cómo resolvieron ellos los problemas? Hicieron un desastre, Nico. Por ejemplo, terminaron con el cepo, sí, ahora podés comprar primero $2 millones, después 5, ahora ilimitado.
¿no es cierto? Pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? El endeudamiento externo. 34.000 millones de dólares en el primer semestre. A ver, entendamos esto. La Argentina en 6 meses se endeudó por 34.000 millones de dólares, Nico. ¿Vos sabés cuánto se va por mes en fuga de capitales? 1.000 millones de dólares por mes. En el primer semestre se fueron 6.000 millones de dólares, para que entienda, porque parece que joda esto, pero se endeudaron por 34.000 millones de dólares y todos los meses se van del sistema financiero por fuga de capitales porque empezamos la famosa bicicleta financiera, 1.000 palos verdes por mes. Están haciendo un desastre. Todas las modificaciones que hicieron fueron para atrás. Es tan profundo que cuando vos lees las editoriales de Clarín y La Nación, el propio Círculo Rojo está asustado, Nico. Porque la verdad es que esto no tiene sentido. O sea, hay una interna, por ejemplo, entre el presidente del Banco Central, Sturzenegger, y el ministro de Hacienda. Se lee en todos lados. El tipo sube la tasa de interés, enfría la economía, el otro vista chica el gasto público, hay recesión, Aranguren modifica las tarifas, está todo el mundo a las puteadas. Alcanza con leer no solamente los títulos de las notas de los diarios, sino el contenido. Ya me voy a meter ahora Nico, con el tema del ruido. Hace un segundo, Nicolás. Hay imágenes, y en un ratito también te voy a mostrar el momento del encuentro de Mauricio Macri, que viajó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con Temer. Digo, que mucha gente a 2 cuadras nada más de la sede donde se estaban realizando el estadio del Maracaná, habían protestas realmente intensas, un Río de Janeiro que está militarizado, con miedo también a los atentados, con una crisis económica realmente increíble, que pega también el coletazo acá en la Argentina. Esta es la imagen, donde estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, visitando estudios de televisión, lo visitó a Gonzalo Bonadeo, y hay una imagen que también quiero saber qué significa para ustedes, que es el momento donde se encuentra con Temer, ¿no? Un presidente que también asume en un contexto de una institución a Dilma Rousseff. ¿Qué visión hacen de eso? A ver, Nicolás. Mirá, creo que justamente el gobierno argentino fue uno de los primeros en reconocer al gobierno de Temer, un gobierno que nosotros denunciamos un golpe institucional como el que se dio en Brasil. Creo que la política de Temer va en sintonía bastante con la de Mauricio Macri. De hecho, yo estuve en una reunión sindical el año pasado y el triunfo de Macri realmente envalentonó a la derecha en Brasil, teniendo en cuenta que se venía deteriorando la economía brasileña y que Dilma Rousseff y el PT estaban aplicando un ajuste contra los trabajadores, con despidos, con tarifazos, venía un fuerte deterioro y una política contraria que había minado mucho las bases mismas que habían votado a Dilma Rousseff, ¿no? Recuerden ustedes en el 2014, cuando ella gana el balotaje contra Aécio Neves, había dicho, si nosotros no ganamos va a venir un ajuste, ¿no? Y el ajuste lo hizo Dilma Rousseff y por eso muchos sectores que habían apoyado al PT estaban desilusionados. Bueno, la derecha se envalentonó con el triunfo de Macri, se envalentonó con esta situación de deterioro de la economía y planteó esto. Por eso me parece que estas imágenes que estamos viendo son continuidad de la euforia también del gobierno argentino con tener un aliado muy importante, nada más ni nada menos que en Brasil, al menos en términos políticos, ¿no? Ya me meto ahora con el tema del ruidazo que te pasó también esta semana, pero hay un símbolo que tiene que ver con la vinculación con Brasil, que son las suspensiones que se están dando en un sector tan importante y que exporta tanto como es el sector automotriz, sobre todo en lugares como Córdoba. ¿Qué pasa con el tema de las suspensiones y con esta limitación laboral que tiene esa gente que realmente depende de estas grandes industrias que mueven la República Argentina? Y están sufriendo, están obviamente muy golpeadas. La suspensión un poco, me imagino que se habla mucho y todo el mundo debe saber, es antes de que el empleador extinga el contrato de trabajo, lo termine, lo suspende para ver si hay algún cambio, se produce algún cambio en el mercado y esta gente puede seguir trabajando. Se ve que el sector automotriz está sufriendo enormemente porque hay cada vez más suspensiones, no hay una solución, entonces esta gente evidentemente tiene una incertidumbre porque de seguir así probablemente pierda su trabajo. Ahora, hay un contexto porque también uno dice, seguramente se esperan cifras que tengan que ver con valores de la inflación. Otra vez el mecanismo que se ha adjudicado a este gobierno, el funcionamiento del INDEC. Y hay que ver obviamente qué va a pasar con estos indicadores, porque también se han tomado valores formales como es lo de la Universidad Católica Argentina. Recién hablamos de la cantidad de pobres, que lamentablemente, yo siempre lo digo acá, lo termina hablando gente que entre nosotros, y creo que cada uno hará su mea culpa, nos podemos pegar una ducha caliente en nuestra casa, podemos tener un plato de comida y podemos conversar y debatir. Y muchas veces siento que realmente en estos debates, o también los propios dirigentes, esas mismas acciones quedan muy lejanas del tipo que hoy lamentablemente está durmiendo acá en la esquina de este barrio o en la esquina de tu barrio y que realmente tiene que dormir afuera y que no tiene ningún sustento de este Estado, sino que queda totalmente apartado del sistema.
En este aumento de la cantidad de pobres en la República Argentina, ¿le falta sensibilidad a este gobierno? Obvio, le falta corazón, no es que le falta sensibilidad. Mira, yo soy voluntario además de la Red Solidaria, de Juan Car. Y nosotros todos los días le damos de morfar a la gente en Plaza de Mayo. Gran laburo el que hace Juan Car. Sí, sí. Lo hace con todas las juventudes políticas. Hay gente del PRO, bueno, nosotros somos los radicales kirchneristas, si querés, que estamos cerca de... Te han pegado por eso a vos, ¿no? Sí, sí. ¿Mucho? Sí, me chupo un huevo, pero pará que te termine de contar lo otro. 3 veces más, Nico. Nico, de principio de año, ahora ponemos la mesa en la calle, porque una de las cosas que dice Juan es que no solamente hay que dar de morfar, sino que además hay que recrear el hecho de compartir. Por supuesto. Entonces ponemos la mesa, viste, con mantel, todo armadito, con flores, inclusive, con pan, viene gente piola a cocinar, vienen artistas a tocar. 3 veces más, Nicolás. A ver, 3 veces más de principio de año hasta ahora. Este gobierno no solamente no tiene sensibilidad social, sino que además, aunque parezca terrible lo que te voy a decir, está buscando esto. Ellos buscan depreciar el salario y que haya mayor saldo exportable de los elementos que nosotros exportamos, que son los alimentos. Entonces, ¿qué dicen los tipos? Hubo un exceso de consumo en la Argentina. Bajemos el gasto público, bajemos los salarios. Vos me preguntabas por el radicalismo y por... Bueno, el radicalismo se fundó para pelearse contra los conservadores. Ponete un minuto a pensar, cualquiera que entienda algo de historia, digamos, le agarra un infarto al corazón cuando se da cuenta que están siendo cómplices de un gobierno que no solamente está hambriando a la gente, sino que además está destruyendo todas las conquistas. Pero la gran mayoría del radicalismo está más con Cambiemos que con la parte Obviamente, del Frente por la Victoria. sí, la gran mayoría de Por los eso radicales digo que... piensa como Sanz, y Sanz piensa como Macri, por eso nosotros no tenemos más nada que hacer. Ahora, esta semana hubo tenemos un informe sobre lo que ha pasado esta semana respecto a algo que quizá antes lo conocemos como el cacerolazo. Hoy se denomina el ruidazo. Se ha gestado no solamente acá en Capital Federal, sino en lugares en la República Argentina, en diferentes provincias. Miren ustedes lo que pasó y ahora lo debatimos también. ¿Qué pasa con el tarifazo? La gente se cansó, la gente está harta, van a haber más convocatorias. ¿Y qué pasa también con las centrales obreras? En un ratito tenemos otro informe. Miren esto. Estamos en el corazón del barrio porteño de Villa Crespo, segundo ruidazo en menos de un mes contra el tarifazo de los diferentes servicios, convocatoria espontánea de los vecinos de aquí de Villa Crespo, pero que ha sido motorizada por clubes de barrio, por cooperativas, por sindicatos. Los legisladores escuchamos al pueblo, algunos más, otros menos, pero tenemos que escuchar al pueblo. El pueblo se está expresando, pero no solamente el pueblo. Las pequeñas y medianas empresas, en general, lo que está pasando en el país, yo lo digo con mucho respeto a los que opinan distinto. Este es un gobierno para ricos. Pero le cuesta muchísimo al gobierno poder confrontar primero con este pueblo, en las calles de todo el país. Al primer cacerolazo, ahora me sumé a este, en protesta de este gobierno que no está escuchando al pueblo. Me parece que son unos inoperantes. No preveíamos aumentos en la tarifa del gas superiores al 400%. Con los argumentos que hasta desde adentro, Lilita Carrió ayer le dio un palazo brutal a lo que son los propósitos del gobierno, porque le dijo que no tiene razón, que pasó por alto la ley, les dijo cualquier cosa, yo no sé qué van a hacer. Guarda con el contexto, porque esto le ocurre pocos días después de que Macri se quedó solo en la sociedad rural. He sacado una medida interina por la cual ordeno que se suspendan las tarifas en un amparo de naturaleza colectiva en todo el país. El fallo de la doctora Font hace lugar a nuestro pedido de que se suspenda las resoluciones 6 y 7 del ENRE que fijaron el tarifazo. Nuevamente, como en el caso del gas, iniciamos un amparo de carácter colectivo junto con la Asociación Consumidores Argentinos, y en tal carácter es que la jueza le otorga el proceso colectivo y por eso es para todo el país el freno del tarifazo, e insistiendo con el mismo, en nuestro caso, con el mismo argumento sencillo pero contundente, que sin audiencia pública previa no puede haber ningún tipo de aumento en las tarifas. Bueno, parece que hay una especie de batalla judicial entre el gobierno y también la propia justicia que ha frenado este aumento, este tarifazo. ¿Qué va a pasar con eso, Valentín?
No, la Corte va a fallar igual ahora en breve, pero imagino que claramente tiene que haber una audiencia pública. Me parece que en la audiencia pública nos juntamos todos, debatimos, y después el gobierno estimo que va a hacer lo que hizo hasta ahora, que va a aumentar un 400, un 1000%. Pero inevitablemente tiene que cumplir con los requisitos legales. Y sí, ¿qué va a hacer? Y ¿Va a hacer la audiencia pública para qué? Para eso. Las empresas privadas que prestan el servicio que hoy no están recibiendo el pago de los usuarios, ¿qué? No, lo del tarifazo es una locura, es realmente una locura. Ahí hay que pedirle, hay alguna discusión respecto de la responsabilidad de esto y vale la pena decir que no es un error de cómo se implementó, una decisión de meterle la mano en el bolsillo al conjunto de los trabajadores, porque en definitiva los subsidios representan salario indirecto. Pero además, vos recién preguntabas, quería decir, no es Aranguren, es Macri, Lopetegui, Quintana, a esos hay que pedirle explicaciones y ellos tienen que decir, por eso no lo sacan Aranguren, porque la responsabilidad no es de él. Ahora vos decías, ¿el macrismo hizo algo bien? Mira, yo estudié la ley PYME que presentaron, por ejemplo, plantea el diferimiento del pago del IVA. Interesante, 90 días, me parece interesante. Ahora, ¿saben qué pasa? A las industrias, yo soy de San Martín, a las industrias, a las pymes, les aumentaron los servicios, la energía, el gas, entre 300 y 500%. Es una locura, no pueden producir. Y además, les abriste las importaciones. Obvio, vos vas a ver los datos de comercio exterior y aumentaron la importación de bienes de consumo, cayeron la de los bienes intermedios, que me explique, y cayeron las exportaciones de manufactura de origen industrial. Que me expliquen cómo quieren sostener las empresas pymes, las industrias en la Argentina con ese paquete de decisiones. Es imposible y en definitiva... En Brasil, ¿saben qué están discutiendo? ¿Cuál es un poco el eslogan que ha instalado un poco Temer cuando era oposición y después se sigue discutiendo? Bueno, hay que pagar la fiesta, dice, hay que pagar la fiesta. Claro, ¿quién la paga? Los laburantes. En definitiva, y en eso no hay diferencia entre el macrismo y lo que ha pasado en ese gobierno encabezado por Temer, que ha encabezado un golpe claramente, pero en términos económicos tienen los mismos objetivos. Hay despidos y hay caída de salario real en Brasil y pasan exactamente las mismas cosas, hay caída del consumo, suceden exactamente las mismas cosas porque el objetivo es que en términos regionales nosotros vayamos a modelos económicos diametralmente opuestos a los que vivimos hasta el día de hoy. Nicolás, vos hablabas recién sobre el tema de las centrales obreras, que acá también cumplen un rol importante, porque hasta ahora es la gente autoconvocada o algunas agrupaciones que han ido a hacer este ruidazo con las cacerolas, que ya es todo un símbolo también acá en la República Argentina. ¿Crees que esto va a pasar? Porque ya las centrales obreras ciertas se han expresado, algunas amenazando con hacer un paro, pero hasta ahora que no es concreto. Mira, lo que pasa es que también... Inclusive la propia justicia, con estos fallos que han frenado los tarifazos, se hacen eco, de una realidad que no es solamente las tarifas que aumentaron. Aumentó todo, obviamente, todo el mundo lo sabe, y eso repercute fuertemente en el bolsillo de los trabajadores, que muchas veces el gobierno habla mucho, ¿no? Desde el macrismo se habla de la herencia. Hay una herencia del gobierno anterior, es decir, que era el problema de los salarios, que era el problema de la precarización laboral, la informalidad, la precarización de la vida de la familia trabajadora, que ahora se ha empeorado aún más. Es decir, las medidas que ha tomado el gobierno hacen que el otro día salió una estadística pública, ¿no?, oficial, diciendo que los porteños, los trabajadores, la mitad de los trabajadores porteños ganan un promedio de 10.000 pesos o menos, ¿no?, donde hay ingresos más altos en la capital federal. Es decir, imaginemos el resto del país. ¿Cómo podés vivir con 10.000 pesos cuando tenés que mantener una familia, con los aumentos de los productos de primera necesidad, los tarifazos? Frente a eso, ¿qué dijo la CGT? ¿Qué han dicho hasta ahora? Hay que darle tiempo al gobierno. Tiempo al gobierno. Cuando se votó la ley antidespidos y Macri vetó esa ley, no convocaron, dijeron, no, bueno, vamos a respetar la decisión del presidente de vetar la ley antidespido. Es decir, una cosa ultra mínima, básica, que era proteger el empleo de los trabajadores con la ley, que después hay que hacerla valer con la lucha, porque muchas veces los empresarios sabemos que no cumplen las leyes y utilizan siempre a su favor. Entonces, ahora empiezan a hablar de hacer un paro para intentar descomprimir. Si llegaran a convocar un paro, bueno, por supuesto que tienen que ser los trabajadores los que los tomen en sus manos, como te decía anteriormente. Yo estoy pensando porque, ya estamos en agosto, y uno en un abrir y cerrar de ojos prácticamente ya está en fin de año. Fin de año siempre es una fecha
donde también los ánimos, el cansancio de toda la gente, el laburante que la vino remando durante todo este año y no ha visto un crecimiento en su local, o aquel que tiene la pyme que le ha costado muchísimo, se empiezan a acabar un poco la famosa paciencia, ¿no?, que podemos llegar a tener o aguantar también. Por otro lado tenemos el discurso oficial, quizá encabezado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, diciendo que banque a la gente. Se ha hablado mucho del segundo semestre, que bancaran hasta este momento donde la Argentina iba a empezar a crecer. Ahora se van a empezar a ver los índices de crecimiento. ¿Confían en esto o no? Es un delirio, Nico. Olvídate. No. Porque mira, ¿viste todo lo que te explicó recién Hernán? De las empresas que son electrodependientes y cómo impacta el aumento de tarifa. Bueno, más tarde o más temprano, esa pyme termina rajando gente. Porque tiene que achicar los costos, no vende, le abren la importación, es la tormenta perfecta, le suben la tasa de interés, no se puede financiar para pagar el aguinaldo, que va a ser el problema que vamos a tener en diciembre, van a terminar rajando gente. Te anticipo lo que va a pasar, va a bajar la tasa de inflación, va a subir la tasa de desocupación. Conclusión, vamos a tener unas fiestas horribles, la gente no va a tener ni para comprar pan dulce, y la temporada te quiero ver, cuando empiecen a levantar las obras de teatro, porque esté todo vacío, Mar del Plata, la costa, se van... Bueno, entonces la verdad que esto... Por eso Cristina alerta lo de los batones largos. Porque lo que está diciendo es, muchachos, acá no están generando nada que reactive. Ellos nos prometieron dos cosas a nosotros. Lluvia de inversiones y boom de exportaciones. Está todo para atrás. ¿Y el tema del blanqueo en qué va a quedar? ¿Confían en eso o no? No, tampoco. Tengo una aclaración igual por lo de los bastones largos. Una aclaración, digo. Sí. En Santa Cruz hubo represión a los trabajadores de parte de Alicia Kirchner y ahora hay persecución hacia los docentes. Es gravísimo lo que está pasando en Santa Cruz. Lo que está pasando en Santa Cruz y eso es un gobierno kirchnerista, claramente, Alicia Kirchner. Lo mismo sucedió en Tierra del Fuego. Entonces digo, porque cuando ella habla de nuevas mayorías, está hablando, es decir, una fuerza política que donde gobierna aplica ajustes. La situación social es muy difícil. Y el Frente para la Victoria que votó, ella quiere hacer una nueva mayoría con lo que le dieron la mayoría para votar a los fondos buitres, la entrega a los fondos buitres. Yo te escuché, eso me llamó la atención, Nico. ¿Cómo se arma una mayoría si no es heterogénea? No, bueno. Porque vos desde el trotskismo siempre viste la cosa del purismo y la testimonial. Bueno, porque si renunciás a hacer poder, así es fácil hacer política. Yo te estoy diciendo que Cristina Fernández de Kirchner habla de la noche de los batones largos, pero que donde gobierna el kirchnerismo persigue a los trabajadores, reprime a los trabajadores y hay persecución a los docentes. Entonces, la hipocresía está clara. Digo, vos tendrías que ver cómo responde el kirchnerismo o lo que hizo en Tierra del Fuego. Si querés te respondo, pero Hernán quiere hablar también. Aguardamos un segundo, ya la respondes. Hacemos una pequeña pausa muy cortita y seguimos con este debate que está realmente intenso acá en la política, en C5N, en el Remix Político. Una pausa muy cortita y seguimos debatiendo los temas que pasan hoy. Sumate también a la etiqueta de nuestro hashtag, acá sí rompo todo. Sumate acá a la etiqueta de hashtag que sigo leyendo un par de tus preguntas. Sumate que vamos a poner alguna en pantalla. Pausa cortita y ya venimos, dale.